Voz del Derecho se Esta es una transmisión. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa, pues obviamente es conducido en lo general gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de esta institución. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, pues como siempre poder platicar con ustedes de estos temas tan interesantes que se relacionan sobre todo con el tema jurídico, pero pues vaya, realmente sobre todo con la materia fiscal, administrativa. De la mano, el día de hoy tenemos y contamos con la presencia de nuestra querida magistrada Adriana Campuzano, ya conocida por todos ustedes, una eminencia. Vaya, creo que no hay palabras, y aunque esté aquí la magistrada, lo digo con toda sinceridad porque ustedes la conocen, no hay palabras que puedan describir la gran trayectoria de la magistrada, su gran conocimiento, su amplia sapiencia, y pues realmente es un gusto tener a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos ahora platicando pues de otro de sus grandes libros, tema que conoce a la perfección también, que precisamente es el procedimiento contencioso administrativo. Y este libro, que es su tercera edición, que está saliendo, recién salido como pan caliente, editado por Thomson Reuters, que precisamente es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, comentada, pero no solo comentada, sino con un profundo análisis doctrinario y jurisprudencial, por lo cual más adelante lo vamos a ir viendo, pero es una obra de oro puro que realmente vale la pena que tengamos todos los estudiantes del derecho en general, pero sobre todo aquellos que nos apasiona y nos gusta el litigio en materia tributaria y administrativa. Así que sea bienvenida, querida magistrada, a su espacio, a esta su casa, y como siempre, gracias por sus finas atenciones. Sea bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, maestro. Al contrario, muy contenta de estar con ustedes. Por supuesto, agradeciendo a la Facultad de Derecho que hace posible que hoy estemos aquí en esta reunión. A la maestra Sonia Venegas, un saludo muy afectuoso, y también, por supuesto, a usted por haberme pues concretado la reunión para el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, querida magistrada. Y bien, como dicen, una de las preguntas que se tornan mucho es: ¿qué debemos entender como esto del procedimiento contencioso administrativo? Es decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se digiere? ¿Qué nos puede decir, magistrada? Pues mire, el procedimiento contencioso administrativo es el conjunto de reglas, de principios que determinan cómo una persona puede ejercer una acción en contra de un acto de la administración pública, dicho de manera muy general, ante el tribunal que conoce de esta jurisdicción. Este conjunto de actos está dirigido a obtener la nulidad del acto con diferentes modalidades y variantes, y es una forma de juicio. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del procedimiento contencioso administrativo, que como todo juicio tiene una demanda, una contestación, pruebas, alegatos, sentencia y eventualmente recursos. Perfecto, más claro que el agua no se puede. Precisamente el procedimiento contencioso administrativo es un procedimiento que realmente es muy sustancioso, es muy loable. También creo que es un procedimiento bastante completo, ¿no? En esta parte, pero sobre todo, pues es un procedimiento que de alguna forma permite a los particulares, pues defenderse, inclusive, si me permite la expresión, pues sobre todo contra actos de la autoridad administrativa, ¿no? Y afines también. Y me gustaría sobre todo preguntarle al inicio de este programa, ¿qué la motivó, magistrada, a analizar una ley como es la del procedimiento contencioso administrativo o juicio de nulidad, como le llamamos en el argot práctico doctrinario? ¿Qué la llevó precisamente a analizar esta ley? Fíjese que tengo 35 años en el Poder Judicial de la Federación, y desde que comencé a trabajar en él he abordado, he vivido dos materias: la del amparo
y la del contencioso administrativo, porque amparo directo, ¿no?, tiene que ver con las sentencias que se dictan en esta jurisdicción ordinaria. De manera que siempre he estado cerca de él, pero además hay un tema histórico muy relevante, porque como ustedes recordarán, la jurisdicción contencioso administrativa llega hasta la década de los 30 del siglo pasado a nuestro país. Y antes de tener esta posibilidad de impugnación, todo lo administrativo se veía a través del juicio de amparo, lo cual es muy interesante porque entonces los principios y la manera en que el juicio de amparo permitió la impugnación de actos y normas administrativas, de alguna manera predeterminó el camino del contencioso administrativo. Digamos que son dos juicios que van de la mano y tienen vasos comunicantes. A veces lo que se decide en el amparo se lleva al contencioso administrativo y a veces lo que ocurre en el contencioso administrativo contagia al juicio de amparo. De manera que, de entrada, históricamente he estado conectada con ellos y como usted sabe, en el amparo hice un libro, ¿no? Y cuando me planteé la posibilidad de escribir otro, tuve un estímulo personal. Yo estuve casada con un experto en derecho administrativo, quizá de las personas más conocedoras del derecho administrativo, que era el licenciado Gabriel Ortiz Reyes, que era maestro de derecho administrativo. Y entonces, cuando yo casé con él era un experto en la materia y toda nuestra vida familiar tenía que ver con el derecho administrativo. Él tuvo el propósito de escribir un libro, lamentablemente murió cuando ya estaba en prensa, que es un libro sobre nulidad del acto administrativo, que escribió en coautoría con un magistrado Trompetit, que es una gente muy destacada y muy conocida en el foro. Pero yo tenía una deuda, digamos, con mi esposo, porque él habría querido escribir una cosa distinta, nada más que la vida no le dio más. Entonces, yo me sentí obligada a hacer un poco de lo que él hubiera querido hacer y por eso escribí este libro. Por eso le decía yo, antes de iniciar el programa, que es un libro muy querido, porque representa un tributo a la memoria de mi ex esposo. Magistrada, realmente gracias por platicarnos esta bella anécdota. Sin duda alguna, y cierto estoy, y el foro lo va a reconocer también porque la conocen, y aparte nos escribieron muchos que ya tienen ediciones anteriores de este libro, y seguro estamos que creo el honor fue hasta más que merecido y más que extenso, porque creo que es un trabajo muy loable, como se lo decía al inicio. Qué bonito que tenga este bello recuerdo y que sirva pues este libro y este programa también para recordar a tan gran profesionista y sobre todo tan gran abogado especialista en la materia administrativa, y que pues también nos sirva de ejemplo a todos los que nos gusta esta materia, pues a seguirle echando ganas y empuje. Y pues realmente qué bonito que se ha inspirado en esto, magistrada, porque aparte, como se lo decía, creo que la deuda está más que saldada. Creo que sí es un producto que es muy bien recibido. Y déjenme decirles, querido auditorio, porque aquí, como siempre decimos, no decimos palabras vacías ni tratamos que sean palabras huecas. Y es porque tenemos la evidencia aquí. Como ustedes podrán ver, es un libro que sí tiene un grosor, pues, de alguna forma importante, pero no por ello quiere decir que su lectura se torne algo tediosa, ¿no? Si ustedes abren el libro y podrán verlo, lo comentamos también fuera del programa, la lectura se vuelve muy dinámica, porque ustedes podrán encontrar en el libro los capítulos, como se divide la ley de procedimiento contencioso administrativo, todas las partes, los artículos, pero lo más rico de este libro es, como se los decía, que vienen comentarios de la magistrada, pero también sustentados en una serie de tesis aisladas de jurisprudencia que realmente complementan la información de lo que dice el artículo. ¿Y para qué nos puede servir, Juan? ¿Para qué sirve esta parte? Pues muy fácil, para todos los que nos gusta esta bonita materia, todos aquellos abogados que nos escuchan, jóvenes, estudiantes que están viendo una forma de amor hacia la materia administrativa, fiscal, pues de alguna forma en la vida práctica, siendo postulante, pues te va a servir para poder estructurar mejor, entender mejor y poder hilar muy bien, por ejemplo, los conceptos de los agravios que quieras esgrimir, conocer cómo los vas a hacer a través del procedimiento contencioso y comprender el por qué están las reglas así y sepas hacia dónde te vas a dirigir. Y también, si eres autoridad
administrativa, por supuesto, te ayuda a comprender cómo es la base para poderte defender también o para poder contestar o incluso hasta para tú también como autoridad meter un juicio de lesividad, por ejemplo, pues realmente esto sirve mucho. Y no solo para estas partes, ya lo decía también la magistrada, para los que les gusta la parte del amparo administrativo o personas que están en el Poder Judicial, pues también sirve de mucha base, porque en la medida en que uno comprenda cómo está estructurado el procedimiento contencioso, pues podremos ver si existe alguna violación, inclusive que se haya cometido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Por ejemplo, entonces es muy valioso que lo tengamos a bien. Ahora, un anuncio que me gustaría adelantar parroquial antes, comentaba la magistrada que precisamente se inspiró en este libro después de haber realizado el libro de juicio de amparo, el manual de juicio de amparo que ya conocen todos ustedes, y déjenme decirles que desde ahorita la editorial Thomson Reuters ya está realizando preventa del libro de la magistrada, ya su nueva edición que va a salir ya en el mes de septiembre, inicios, ya está a nada de salir también, y pues vaya, pueden ya adquirirlo desde ahorita, pueden ir consiguiéndolo, porque déjenme decirles que sí se vende como pan caliente. Entonces, pues no dejen de perder la oportunidad, además de que pues hay muy buenos descuentos para los estudiantes. Pero bueno, regresando al tema después de este anuncio parroquial, magistrada, ¿qué más, aparte de lo que yo he dicho, qué nos podría decir, qué más encontramos en la ley comentada del procedimiento contencioso administrativo? Gracias por el comercial. Maestro, mire, esta ley tiene 3 enfoques. Por supuesto, el texto de la ley, y seguramente usted y quienes nos escuchan han vivido la experiencia de que uno se encuentra con el texto de la ley y no entiende qué es lo que dice ese texto, ¿no? Entonces, para la labor de interpretación de la ley hay que buscar. Entonces, las 3 partes que componen este libro es, como usted señaló muy bien, el texto de la ley, la jurisprudencia, que es de la Suprema Corte, y la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y creo que eso es importante destacarlo, porque, por supuesto, la jurisprudencia de la Suprema Corte es la que resuelve en definitiva las cuestiones, pero hay muchos aspectos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha trabajado en su jurisprudencia y que no están en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces, tener esos criterios tanto de la Corte como del Tribunal me parece que resulta muy importante. Lo segundo es la doctrina, y creo que aquí es necesario poner énfasis en que hoy un abogado necesita conocer la doctrina. Antes creíamos que un abogado, solo conociendo el texto de la ley, iba a poder salir adelante en la profesión jurídica. Y muchos maestros nos ha tocado en la vida académica encontrar que hay muchos maestros que solo enseñan la ley. El problema es que la ley es un producto cultural que responde a una historia, que responde a una concepción jurídica, que incorpora conceptos que son metajurídicos o extrajurídicos, y eso solamente los puede uno comprender si estudia la doctrina. Entonces, hoy la importancia de la argumentación nos obliga como abogados a consultar la fuente doctrinal que examina o que ha servido de antecedente a la institución que estamos operando. Entonces, hoy un abogado que solo sabe la ley no sabe derecho. Necesita estudiar la doctrina. Entonces, esta es la segunda parte de la obra, doctrina nacional y doctrina extranjera, porque finalmente nuestra ley del procedimiento contencioso administrativo deriva, como usted bien sabe, o está inspirada en la jurisdicción europea, particularmente la francesa, pero además se ha visto impactada por otros desarrollos en Latinoamérica, donde hay gente que se ha puesto a educar, en Argentina, por ejemplo, que se ha puesto a estudiar mucho sobre el contencioso administrativo. Y entonces esto viene a enriquecer la experiencia mexicana y a explicar cómo ha ido evolucionando el derecho administrativo en la parte procesal para responder a las nuevas exigencias de la modernidad, ¿no? Digamos, entonces, doctrina nacional y doctrina extranjera. Y finalmente los comentarios de lo que yo pude aportar al libro, que tiene que ver con la experiencia que he tenido estos 35 años. Entonces, estos 3 elementos son los que constituyen el engranaje del libro, pero además esta edición es particularmente, digamos, lúdica, porque si ya vio el libro, tenemos incorporados los famosos QRs, que hoy pues son la novedad, ¿no? Los QRs que son los que nos permiten enriquecer el libro con otros contenidos, y eso a mí me gustó mucho porque
Este libro en su origen, en la primera edición, era prácticamente puro texto, ¿no? Y ahora con los QRs pude introducir una infografía, pude un gráfico, una imagen, un mapa mental, en fin, un video. Entonces estoy muy contenta porque se volvió un poco, pues, una dimensión que no tenía el libro y que ahora me parece, pues, es más interactiva con el lector. Y usted lo ha dicho muy bien. Creo que hoy por hoy las nuevas tecnologías tienen que servirnos, no para una opinión muy personal, que desaparezcan los libros físicos, ¿no? Porque yo soy de la idea de que un libro físico, el leerlo es una delicia, ¿no? Pero qué importante es que hoy por hoy adoptemos también la tecnología en libros de texto físicos que nos permitan, pues, entender más temas. Por ejemplo, lo decía aquí la magistrada, y es verdad, como podrán ver, aquí en los comentarios viene el código QR, y precisamente aquí puedes ver fragmentos que ha puesto la magistrada, exposición de motivos, por ejemplo, de ciertos artículos. Pues realmente es un libro muy completo. Ahora, me gustaría preguntarle, magistrada, respecto del contencioso administrativo, pues bien nos decía usted cómo está compuesto el procedimiento, pero ¿qué debilidades observa usted a veces también de los abogados, por ejemplo, a la hora de llevar un juicio de nulidad o un juicio contencioso administrativo? ¿A qué voy con esto? Es decir, ya tocamos algunos temas de, pues, que no todo es el contexto o el conocimiento de la ley, pero ¿qué otras debilidades observa usted que, sobre todo, el libro también puede ayudar a subsanar para mejorar esas, pues, si me permite el término, algunas deficiencias que podemos tener todos, ¿no? A la hora de la práctica y demás, sobre todo para los que, pues, vamos comenzando, vamos aprendiendo esta parte? ¿Qué nos puede decir? Pues mire, el libro está orientado precisamente a que el lector encuentre herramientas para el ejercicio profesional. Entonces, digamos que hay algunos temas que son particularmente importantes. Y comenzamos con la elaboración de la demanda, maestro. En la experiencia, el punto de partida de todo el juicio es hacer una buena demanda. Y hacer una buena demanda implica que el que la va a hacer prepare la demanda. No es un acto de creación instantánea, no es de que me siento y la redacto y la entrego. La creación de la demanda implica que el abogado conozca el caso, planee la estrategia de impugnación, se documente, tenga las pruebas a la mano, ordene sus pensamientos, estructure de manera correcta la demanda y, más importante, que sepa a dónde va. Entonces, lo que busca el libro en una parte, por ejemplo, es precisamente explicar cómo construir conceptos de nulidad, qué tipo de argumentos puedo hacer, en qué orden, cómo lo estructuro, ¿no? ¿Qué tipo de vicios son los que debo plantear o puedo plantear? ¿A dónde me van a conducir esos vicios? ¿Qué clase de nulidad voy a obtener? ¿Qué vía voy a tener que usar para hacer la impugnación? Como usted sabe, el contencioso administrativo pues, se ha enriquecido con los años, y aunque originalmente era una sola vía, hoy tenemos la vía tradicional, que es la que conocimos desde hace muchos años, y luego 3 modalidades: el juicio en línea, el juicio sumario y la resolución exclusiva de fondo. Y cada uno tiene sus propias reglas, sus propios requisitos de procedencia y sus propias consecuencias. Entonces, otro punto muy relevante, por ejemplo, si yo quiero hacer utilizar una vía, pero no cumplo los requisitos de procedencia porque no los comprendí o no los conozco, pues voy a tener un tropiezo procesal, ¿no? Le puedo comentar, la última modalidad, la más reciente, es la modalidad de la resolución exclusiva de fondo. Esta vía es particularmente complicada o compleja, porque le pide al abogado que plantee solo argumentos de fondo, que tiene que ver con los hechos, con el derecho, con la apreciación de las pruebas sobre, por ejemplo, las consecuencias de los hechos o las consecuencias del incumplimiento de ciertos deberes. De manera que el litigio es muy, muy especializado. Si el abogado no entiende cuál es la diferencia entre un argumento de fondo y un argumento de forma y un argumento procedimental, pues seguramente, y quiere entrar a esa vía, va a tener dificultades y eventualmente no va a poder obtener un resultado favorable porque no lo supo hacer, siendo que esa vía es extremadamente especializada. Entonces,
Lo que hace el libro es acompañar a quien va viviendo el juicio contencioso administrativo, a que comprenda cuáles son las consecuencias de los actos procesales, qué le puede pasar, ¿no? Cuáles pueden ser los obstáculos, cómo debe de plantear la acción y eventualmente los demás actos procesales. Y quizá el tercer aspecto relevante es el efecto de las nulidades, que es todo un tema que es bastante complicado, que la ley no explora de la manera más puntual, digamos, y que entonces sí necesita que el estudiante o el profesor o el abogado que litiga tenga un conocimiento más preciso para la comprensión del sistema de nulidades, para que prevea por qué a veces la nulidad lisillana, por qué a veces la nulidad para efectos, por qué a veces es una reposición, por qué no puede luego repetir el acto, por qué sí, pero gané. Creo que es un mundo muy diverso y tiene que ver con la evolución del contencioso administrativo. Seguramente, como ustedes lo han visto en otras reuniones como esta, el mundo está cambiando y el contencioso administrativo cambia con el mundo exactamente igual. Primero se van ampliando las esferas de acción de la administración pública y esta conjunción entre público y privado que desde hace muchos años se ha planteado, hoy se está viendo más claramente cuando vemos que el derecho administrativo entra pues prácticamente al rincón más pequeñito de nuestro hogar. Cuando yo estudié Derecho Administrativo decían que era aquel que te acompañaba desde tu nacimiento hasta tu muerte, ¿no? Porque tenía que ver con el registro de vida o incluso la protección fetal hasta tu muerte y el uso o el destino de tus restos cuando te incineran o cuando te entierran. Pero había una esfera de intimidad en donde el derecho administrativo se entendía que no entraba. Hoy esta división, esta frontera entre lo que es tu intimidad y lo que es el derecho administrativo, como que se ha palidecido, se ha borrado, es incierta y se ha ido apoderando hasta de los actos más íntimos, ¿no? Y entonces eso implica que el contencioso administrativo tenga que adquirir nuevos rostros que antes no tenía. Entonces, cualquier persona que quiera litigar el contencioso administrativo tiene que entender que la variedad de actos que pueden ser llevados a juicio exige un conocimiento más preciso, más puntual de las reglas procesales y del porqué de las reglas procesales, del sentido de cada uno de los trámites en el juicio. Yo por eso creo que es un buen compañero tanto de estudio como de litigio del contencioso administrativo. Perfecto, magistrada. Ahora, me gustaría sobre todo porque para los que nos escuchan y tal vez dicen, no entendí, por ejemplo, lo de los aspectos de fondo, de forma y procesal, ¿qué debemos entender por cada uno para ponerlo a tela de juicio en un procedimiento contencioso administrativo, magistrada? Bueno, como seguramente recordarán quien nos escucha, el juicio contencioso administrativo tiene como regla general, algunas excepciones existen, pero por regla general nosotros solo podemos ir a ese juicio cuando estamos ante una resolución definitiva. Quiere decir que es la voluntad final de la administración. Y frecuentemente esta voluntad final de la administración supone un procedimiento que ha precedido a esta resolución, en donde la autoridad ha hecho una serie de actos y eventualmente quizá el particular ha tenido la oportunidad de participar. Vamos a poner un caso muy claro, una multa de Profeco a una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla este evento? Bueno, pues llega la autoridad, se identifica, le enseñan que trae una orden, le entregan la orden de verificación, él se entiende con el encargado, le explican los derechos, proceden a la verificación, elaboran un acta, eventualmente toman una medida provisional que es inmovilizar las mangueras si encontraron irregularidades, le dan un plazo para que se manifieste, luego se sigue una serie de actos para que el particular pueda ofrecer pruebas, defenderse, se dicta una resolución. Bien. Entonces, el contencioso administrativo va a proceder por regla general hasta que se dicte la resolución. Y entonces, cuando yo me voy al juicio contencioso administrativo, tengo la oportunidad de combatir todo lo actuado antes de emitir esa resolución que estamos suponiendo que es una multa, así como la multa misma. Entonces, son tres miradas. La primera mirada es
cómo se confeccionó el acto en el procedimiento. Y ahí puedo yo plantear violaciones al procedimiento. Por ejemplo, que el inspector no se identificó, que la orden de inspección no estaba dirigida a este establecimiento, que en el acta no le permitieron hacer manifestaciones, que no le recibieron una prueba, y todas estas son violaciones procedimentales. Se cometen durante el procedimiento. El segundo plano es cuando se dicta la multa y solo miro la multa, o sea, solo miro la resolución impugnada. Y esa mirada puede ser por la forma o por el contenido. Por la forma quiere decir que, de acuerdo con la ley, ese acto debe tener ciertos requisitos. Por ejemplo, la firma autógrafa, o ahora ya podríamos decir electrónica, dependiendo del caso, de la autoridad administrativa. Los fundamentos en que tuvo para dictar el acto, que es lo que llamamos fundamentación y motivación, los hechos que tomó en cuenta. Que el día tal se constituyó la autoridad y que encontró que las mangueras no estaban despachando litros de gasolina completos, los hechos. El derecho, pues que los artículos tales y cuales dicen que se comete una infracción tales y que la multa es tanto, ¿no? Las razones, y que tengo la posibilidad de imponer una multa de 1,000 a 2,000 UMAS y yo fijo 1,000. Entonces, todo eso debe decir el acto. Lo que estamos viendo es la forma del acto. ¿Cómo se expresó el acto? Ese es el segundo plano. Y cuando ahí encontramos un error, son vicios formales. Quiere decir que no se presentó correctamente el acto. Y luego, el tercer plano, que desde el que podemos ver el acto, es cuando vemos el contenido, los hechos y el derecho aplicado. Entonces, los hechos es cierto o no es cierto que se estaban vendiendo litros que no eran de litro. O el derecho, es cierto que aplica tal artículo o tal artículo se interpretó mal por la autoridad o me está aplicando una ley de manera retroactiva porque esa ley no existía cuando se realizó la conducta, ¿no? O las pruebas que ofreció la autoridad, que es el dicho de los inspectores, pues no son de creer porque hay contradicciones. Eso tiene que ver con el fondo del acto. Esos son los vicios de fondo. Entonces, cuando usted plantea un litigio, tiene la oportunidad en la vía tradicional, en la vía sumaria y en la vía de juicio en línea, de plantear cualquiera de estas tres clases de violaciones. Lo que es importante es que usted entienda que el alcance de cada violación determina el alcance de la nulidad que usted va a obtener, es decir, el resultado del juicio. Porque no es lo mismo que yo destruya un procedimiento porque hay una violación a que yo demuestre mi inocencia. Es decir, es diametralmente distinto la consecuencia de ese planteamiento que estoy haciendo. Si yo demuestro mi inocencia, la autoridad eventualmente no podrá ya sancionarme por ese hecho porque ya está juzgado. Pero si yo solo planteo, por ejemplo, que el inspector no se identificó, la consecuencia es que se destruya todo hasta ese punto, pero no impide que la autoridad practique otra verificación o que reponga a partir de la violación. De manera que por eso es tan importante que el abogado comprenda frente a qué escenario va a plantear su demanda. Por ejemplo, otro de los temas, magistrada, que también se preguntan mucho y me gustaría sobre todo hacérsela es, ¿qué opina usted? ¿Cómo deben ser los agravios en materia contenciosa administrativa? ¿Esto por qué? Porque a veces pasa que dicen, no, en un agravio voy a plantear desde el procedimiento contencioso violaciones a la Constitución, ¿no? Y así me voy a llevar, porque de esa forma, pues ya en el juicio de amparo lo hago valer también y demás. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Es erróneo? No sé, ¿qué nos puede decir, maestra? ¿Cómo deben ser pensados los agravios en materia contenciosa administrativa, según la ley, por ejemplo? Y esto trae a colación nuevamente el por qué leer también el libro. Gracias, maestro. Bueno, el contencioso administrativo es una jurisdicción ordinaria. No está pensado para estudiar violaciones constitucionales. Lo normal, lo ordinario, lo correcto es plantear violaciones a la ley o violaciones a los principios que aplican al caso que estamos examinando.
que pueden ser los principios de derecho administrativo o los principios del debido proceso. Solo que por virtud del control de constitucionalidad que puede realizar el tribunal de manera oficiosa, en la vía difusa, hay abogados que le plantean al tribunal, la propuesta es que ejerza ese control difuso de constitucionalidad. Entonces deciden incorporar argumentos en sus demandas de nulidad que tienen que ver con constitucionalidad. No está mal, es una propuesta que le hacen al tribunal. Lo que ocurre es que el tribunal no está obligado a estudiarlo y entonces hay que distinguir muy bien cuál es la estrategia que voy a plantear. No está obligado porque la jurisprudencia de la Suprema Corte ha dicho que cualquier tribunal del país puede realizar control de constitucionalidad y convencionalidad de manera difusa, pero si él lo estima procedente. Pero si un particular se lo propone, basta que el tribunal diga que no es el caso de hacerlo, porque no encuentra razones para hacerlo, y entonces ese tema tendrá que llevarse al amparo proceda en contra de esa resolución. Entonces, no está mal que se haga. Si el particular se lo quiere proponer, pues está bien, pero que sea consciente que no le puede exigir que lo estudie. Es decir, que todas las baterías no las puede depositar en ese planteamiento, porque como no hay obligación de estudiarlo, es como una llamada a misa, pues yo te llamo y a ver si me haces caso, tribunal. En la práctica, el tribunal muy pocas veces, hasta donde yo he visto, ha ejercido control de constitucionalidad difuso. Alguna sala del tribunal, algunos magistrados instructores lo han hecho, pero excepcionalmente. ¿Qué significa? Pues que cuando llega al amparo directo, se tiene que plantear nuevamente el tema, o al amparo indirecto si procediera, se tiene que plantear el tema ya en amparo. Entonces, ¿no ganó nada el particular? No, pero bueno, hizo una apuesta que no resultó, no está prohibida, pero no puede ser esa la materia principal del juicio. Sería como desconocer la naturaleza del contencioso administrativo. El contencioso administrativo está montado sobre el principio de legalidad. La autoridad administrativa está obligada a actuar conforme a la ley. Entonces, el objeto principal del contencioso administrativo es revisar, constatar si la autoridad actuó conforme a la ley. Esa es su materia. Perfecto, magistrada. Ahora, como ya bien sabemos, pues el procedimiento contencioso, pues normalmente siempre es una demanda, un escrito inicial de demanda, una contestación. Si hubiera alguna hipótesis que se actualice, pues entraría una ampliación de demanda, una contestación a la ampliación de la demanda, y igual como lo mencionó usted al inicio, seguirán las pruebas, se les hagan las pruebas, para posteriormente exista un cierre de instrucción y se emita la sentencia respectiva. Me gustaría aquí preguntarle, por ejemplo, ¿cómo nos puede apoyar, sobre todo también este libro, en materia de pruebas, ¿no? Que es uno de los temas que también siempre en todo procedimiento, no solo en el contencioso, debe ser un arte, esta parte de la probanza. ¿Qué nos puede decir, maestra? Bueno, en el libro dedico bastantes páginas a la prueba, me parece un tema muy relevante. El foro mexicano, sobre todo, está acostumbrado a la prueba documental, como la reina de las pruebas, como hace 40 años fue la confesional la reina de las pruebas. Lamentablemente, hoy la prueba documental está rebasada porque hay muchos fenómenos que no se pueden acreditar a través de una prueba documental. Fenómenos que tienen que ver con la operación cotidiana de la administración. Hay que recordar que en esta ley también se prevé un procedimiento especial que es responsabilidad patrimonial del Estado. Y esta materia es un espléndido ejemplo para ver cómo la prueba documental generalmente es insuficiente, cuando no inconducente. Por decirles un caso práctico donde una persona va a un hospital público para dar a luz a un bebé, nace el bebé y luego a los pocos días muere. Entonces se hace una investigación interna porque se pide una indemnización y se determina que hay una infección bacteriana en el hospital que tuvo que ver con que los niños se enfermaran y murieran. Entonces, ahí las pruebas documentales
¿de qué nos servirían? Prácticamente de nada. Los hechos los tenemos que probar con otra clase de medios probatorios. Entonces, el libro se dedica en una parte importante a explorar estos temas probatorios, las cargas probatorios, los principios que rigen la actividad probatoria, que normalmente no tenemos presentes, pero que hoy de ellos se está hablando mucho, particularmente la prueba dinámica o el principio dinámico de la prueba, que tiene que ver con reconocer que además de las reglas tradicionales de que el que afirma debe probar y el que niega no, a menos que su negativa envuelva una afirmación o signifique desconocer una presunción del colitigante, que son las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles que aplica supletoriamente, al margen de este principio y de la presunción de validez del acto, debemos reconocer que en ciertos escenarios fácticos el actor no puede probar porque la prueba no está disponible para él y entonces hay una reversión de la carga de la prueba porque la autoridad administrativa sí puede probar porque ella es la que tiene la información, que es un fenómeno muy parecido a lo que ocurre en la materia de trabajo, donde por ley se revirtió la carga probatoria y se obligó al patrón a ofrecer las pruebas que el trabajador ofrezca, a exhibirlas que ofrezca, que tiene que ver, por ejemplo, con listas de raya o control de personal o altas y bajas, porque eso no lo puede tener el trabajador, lo tiene el patrón. Entonces, es el mismo principio, pero aplicada a la materia procesal de cualquier tipo, incluyendo la contenciosa administrativa. Entonces, en el libro hago énfasis en estos principios de la prueba, ¿no? Hago énfasis en el tipo de pruebas que se pueden ofrecer. Me ocupo de algunas muy particulares, como la prueba pericial, que realmente necesita que los abogados le dediquen más tiempo. La prueba pericial es como una incógnita, porque primero, cuando uno hace una demanda de nulidad y sabe que tiene que ofrecer una prueba pericial, tiene que hablar con el perito antes de hacer la demanda. Es decir, yo tengo que saber qué tengo que decir en mi demanda y cómo tengo que elaborar el cuestionario para que el perito responda lo que yo necesito que responda. Y hay muchos abogados que hacen la demanda y hacen el cuestionario como creen, y cuando se lo entregan a su perito, el perito le dice, pues es que no me estás preguntando lo que me quieres que yo ponga, me estás preguntando otras cosas. Y entonces al rendir los dictámenes, luego resulta que no sirven para nada las pruebas periciales, porque el perito no puede contestar algo que no se le está preguntando. Si lo contesta, se le descalifica en el sentido de que se le resta valor probatorio porque no corresponde a la pregunta que se formuló. Entonces, desde la elaboración del cuestionario y la preparación de la demanda, tengo yo que saber cuáles son los hechos que voy a afirmar y que luego voy a probar. Por eso es tan importante entender la estructura de una demanda de nulidad. Los hechos tienen que estar afirmados para luego poder probarlos. Si yo no los afirmo, pues aunque ofrezca las pruebas, porque las pruebas no son conducentes a resolver el litigio si yo no afirmé los hechos, ¿no? Hay muchos abogados que dicen, como se demostrará en el juicio, durante el juicio, con las pruebas que ofrezca, tal y cual el acto de la autoridad es ilegal porque no se ajusta a la realidad. Pues no me dices por qué. Entonces, si no me lo dijiste en la demanda, por más pruebas que me ofrezcas, yo no voy a poder como tribunal establecer si es cierto o no que se ajusta a la realidad, porque en la demanda no hiciste la afirmación pertinente. Entonces, como ve, desde el ofrecimiento y elaboración del cuestionario, pero el desahogo ofrece todavía mayores retos, porque hay muchos abogados que ofrecen la prueba y se desentienden, ¿no? De cómo su perito rindió el dictamen y eventualmente cómo el tercero en discordia lo está rindiendo o el de la autoridad demandada si se trata de un juicio de un particular en contra de la autoridad. Cuando lo más relevante es cómo se desahogó, porque ¿de qué me sirve que yo haya hecho una buena pregunta si al contestar el perito fue dogmático o desvió el tema a otra cuestión o dijo, peor, que no la podía contestar porque no era su especialidad? Y bueno, deben creerme que en mi vida profesional he visto muchas pruebas periciales y he visto muchos casos en que lo que dicen los peritos no sirven para nada. Y el oferente de la prueba no se dio cuenta. Además, hay que considerar que la ley del contencioso ahora permite la junta de peritos. Entonces, esta posibilidad de que el tribunal interrogue a los peritos es muy valiosa y muy poco utilizada, lamentablemente, maestro.
Entonces, leer el libro les va a abrir los ojos en estas cosas y también tiene que ver la prueba con un apunte de alegatos inteligentemente elaborado que tiene que ver con la valoración de las pruebas. Ahí también, tratándose de la prueba pericial, es particularmente importante que el abogado entienda, o el fiscal, o el contador, o el estudiante, o la persona que litiga, que no es abogado, pero litiga igual, que comprenda lo relevante que es que en el apunte de alegatos diga, yo afirmé esto, el perito ofrecido por mi parte dijo esto, el perito de la contraria dijo esto, el tercero interesado dijo esto, de esto podemos desprender que esto por esto y aquello y aquello. Es decir, le estoy haciendo un poco el trabajo a quien va a hacer la sentencia y yo se los aseguro que eso se lo van a agradecer, porque sea que les den la razón o no, el ejercicio de comparar, cotejar y concluir está siendo avanzado por el propio abogado o promovente o contador o quien sea, ¿no? Que está litigando. Pues vaya que es algo puro estos comentarios, magistrada, y porque es una realidad. O sea, la práctica, dicen muchas veces que la realidad sobrepasa la fantasía también, ¿no? Y es real. La práctica a veces viene a cambiar todo lo que está establecido hasta en la misma ley. Obvio, no violentando la ley, sino que a veces uno no se imagina el grado que puede llegar la aplicación de la misma y que no estés preparado para ello, pues te puede conllevar ciertos riesgos que se pueden convertir en problemas el día de mañana, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, ya para ir cerrando este tema, me gustaría también preguntarle también la necesidad y la importancia de que hasta los que aplican la justicia administrativa, los tribunales, pues también tengan en sus salas ahí, en sus bibliotecas, pues este libro, sobre todo para que sepan también cómo guiar, cómo regir el procedimiento contencioso y llevarlo a buen término para ambas partes y sobre todo para una sentencia, magistrada. ¿Qué nos puede decir finalmente respecto al tema de la sentencia, por ejemplo, y la importancia de este libro también en ello? Pues tratándose de la sentencia, el libro también explora varios escenarios que se pueden producir cuando uno dicta una sentencia. Desde luego, ellos son expertos, los magistrados y magistradas que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en las salas regionales y en el pleno jurisdiccional. Son expertos en la materia, pero como le platicaba yo al inicio de esta conversación, el juicio de amparo directo interactúa todo el tiempo con los contenciosos administrativos del país. Y entonces el asunto es que es innegable que se vuelve un diálogo institucional entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales colegiados de circuito. Y este diálogo produce necesariamente que tanto los magistrados y jueces del Tribunal Federal como los magistrados de los tribunales colegiados de circuito tengamos que interactuar e intercambiar opiniones, criterios, que haya variedad de posiciones, ¿no? Entonces, lo que hace el libro también es examinar cómo desde el Poder Judicial se ven las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y finalmente esto es relevante porque pues inciden en ellas naturalmente. Si en amparo se concede la protección, pues los tribunales de justicia administrativa tienen que dictar una sentencia en cumplimiento. Entonces, el libro trata de explicar cómo se construye la sentencia y citar las tesis del Poder Judicial de la Federación que van orientado o que han sentado las bases a partir de las cuales el tribunal ha tenido que dictar sentencias en las últimas décadas. Hay que decir que el libro está muy actualizado porque es la nueva edición. Y esto es relevante porque, como les platicaba yo hace rato, pues va cambiando y la jurisprudencia es muy abundante. Y eso tiene que ver con el tamaño del libro, maestra, hay que decirlo, porque la ley es grande, pero la jurisprudencia es mucho más que la ley. Entonces, esa es la intención del libro, que contenga todos los materiales a la fecha de salir la edición. Este es nuevecito, ¿no? Y se van puliendo y se va depurando por las jurisprudencias que se tienen que ir sacando porque van llegando nuevos criterios. Entonces hay que estar muy actualizado en los nuevos criterios. Para eso sirve el libro también. Pues ya lo escucharon, queridos amigos, queridos radioescuchas, televidentes también, pues ya saben, no podemos decirles más del libro porque pues tienen que descubrirlo también ustedes. Esa es también la sorpresa de que lean y adquieran el libro para que ustedes se enteren de todos los detalles.
y aprendamos juntos el procedimiento contencioso administrativo de la mano de la ley comentada que nos hace favor la magistrada de poner a disposición de todos nosotros a través de la editorial Thomson Reuters. Déjenme decirles nada más también ya para cerrar, pues que también tiene un anexo este libro, y es un anexo que nos plantea precisamente el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Esto, obviamente, de acuerdo con la Ley General de la Materia, obviamente esto pues, es importante porque es otro tema que de alguna forma también se vincula al contencioso administrativo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para aquellas personas que están muy metidas o que quieren aprender más del tema de responsabilidades administrativas de servidores públicos, pues es importante que lo lean. Así que aquí tienen el anexo, así que descúbranlo ustedes en la obra. Pues para ello, gracias como siempre a la maestra Adriana Campuzano y también a la maestra Evelia Vargas, pues gracias a Thomson Reuters y a ellas tenemos pues algunas sorpresas. La sorpresa primera es que se va a donar un libro de esta ley comentada, pues a la primera persona. ¿Qué le parecería, magistrada? ¿Qué dinámica le gustaría que pusieran en el comentario? ¿Por qué querrían tener el libro? Me parece, ¿no? Que sería excelente. A la primera persona que nos ponga por qué quiere tener esta obra, pero no nada más porque la quiero porque me gusta leer, la quiero porque es bonito. Entonces, son muy válidos, pero un razonamiento muy válido del por qué lo quieren, cómo les serviría, inclusive en su vida profesional, académica, estudiantil. Nos gustaría mucho saber qué piensan respecto de este tema y de este libro. Así que, pues a la primera persona que lo haga en los comentarios, felicidades, se le hará llegar una obra, pero no se achicopalen, no se depriman porque pues también Thomson Reuters maneja atractivos descuentos, sobre todo para los estudiantes que lo acrediten con su identificación, su credencial, pues podrán adquirir con un gran descuento esta obra, hablando directamente a la editorial. Ustedes lo pueden buscar en Google, ya saben que nos gusta googlear, entonces ahí ponen, buscan Thomson Reuters, México, el teléfono, y adelante, pueden solicitarlos. Realmente agradecemos mucho a la magistrada siempre su tiempo, su amabilidad y que siempre está dispuesta pues a compartir con nosotros esta tertulia hablando de temas muy interesantes, y qué bueno que nos honre ahora presentando esta tercera edición de su libro Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada, análisis jurisprudencial y doctrinario. Muchas gracias, querida magistrada, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Mucha suerte. Hasta pronto. Muchísimas gracias, y como siempre agradecemos a todos ustedes que nos brindan su confianza siempre para seguirnos, para vernos, para compartir esta información. Síganlo haciendo. Gracias a ustedes estamos creciendo en este proyecto académico. Compartan porque es de gran ayuda y utilidad para muchas personas la información. Regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando estos proyectos, y sobre todo comenten sus dudas, comenten, siempre los leemos, y por favor suscríbanse para que cada vez que tengamos nuevo material inmediatamente sean los primeros en enterarse en el botón de suscribirse y activar la campanita. Agradecemos a las autoridades de la Facultad de Derecho de UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el maestro Ricardo Rojas Arévalo y la doctora Sonia Venegas Álvarez por la realización de este programa y de este proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, querida magistrada. Gracias, hasta pronto.